El tema de hoy tiene que ver con las condiciones, por ejemplo, del esfuerzo. Ya lo hemos platicado otras veces, pero me gustaría a veces platicar otros temas, pero no puedo dejar de repetir algunos temas y no repetirlos igual porque lo tomamos de otro punto de vista o del avance que ya dimos, pero todavía mientras yo siga viendo esas condiciones que la gente las sigue viviendo, pues tengo que reforzar los temas, tengo que reforzar las condiciones que estamos compartiendo. Por lo tanto, el esfuerzo es una de las condiciones que hoy por hoy se sigue viviendo de forma normal, natural, de forma cotidiana. El esfuerzo es como si fuese parte misma de la vida. Y si lo vemos de forma lineal, natural, pues parecería que así es. Por ejemplo, todo tiene que ser un gasto de energía y ese gasto de energía es correspondiente al esfuerzo o a la fuerza que se tiene que utilizar para realizar una acción, una actividad. Por lo tanto, entonces el esfuerzo es algo que deberíamos de tener o de hacer o vivir en nuestra vida porque es parte de ella. O sea, si yo quiero mover una piedra, pues tengo que usar la fuerza suficiente y necesaria correspondiente al tamaño, al peso de la piedra para poderla mover de un lugar a otro. Y a eso se le considera esfuerzo, a la utilización de la fuerza. Pues sí, entonces podríamos decir que para caminar, para levantarme en la mañana, para ir a trabajar, para ir, para esto, para llevar el día, pues todo eso corresponde a un esfuerzo. Y entonces el esfuerzo ya se convirtió en algo natural, normal en nuestra vida. Y la gente vive a través del esfuerzo. De hecho, el esfuerzo es tan importante que el esfuerzo se vende. O sea, si la gente considera que a mayor esfuerzo, mayor ganancia. Entonces muchos nos dicen que si no te esfuerzas en la vida no serás nadie y que para poder ser alguien en la vida tienes que esforzarte lo suficiente. Y es como si entonces el esfuerzo lo tengo que vender a ver quién me lo paga más a través del trabajo. Y no es así. No es el esfuerzo realmente lo que se puede llegar a vender o se trata de esforzarse más en el sentido de esforzarse malamente entendido como el ser humano lo hace. Vamos a decir que si el esfuerzo sería el utilizar la fuerza suficiente y necesaria de forma eficiente para lograr o realizar la actividad que quieres realizar o que decides realizar, bueno, podría ser correcto, pero hoy por hoy el esfuerzo no se entiende de esa manera. Hoy el esfuerzo es un sobreesfuerzo. O sea, hace que vemos que en la mayoría de las actividades, en la mayoría de las condiciones que el ser humano realiza, no es que utilice una fuerza eficiente y suficiente para hacer o realizar lo que quiere, sino que se sobreesfuerza significativamente con una energía mermada o reutilizada o reforzada más allá de lo que necesitaría, haciendo un cansancio o una condición de desperdicio, por decir de alguna forma, aunque nada se desperdicia, pero por decir de alguna manera, de energía, donde entonces el ser humano no es eficiente, porque se vive con la ley del esfuerzo y no con la ley del menor esfuerzo. Entonces podríamos decir, ¿el esfuerzo en la forma lineal que se vive es necesario? Sí, porque siempre hay una competencia, una comparación, una condición donde tengo que utilizar cierta energía o cierta fuerza para que eso pase. Perfecto. Pero la forma en que si me esfuerzo más, logro más, tendríamos que ver que sí o que no, dependiendo de muchas condiciones, donde la mayoría de las condiciones vamos a ver que no es así. Ahora, la tercera pregunta, como seres humanos, como personas, ¿el esfuerzo es necesario siempre o hay otras maneras y otras formas de hacer las cosas sin utilizar la fuerza física o lineal o el menor esfuerzo posible? También eso es verdad. Entonces, si vemos que podemos hacer una influencia significativa antes de que las condiciones estén manifiestas y en las condiciones antes de su manifestación no se necesita el esfuerzo alguno y podemos hacer cambios en ello, entonces podríamos decir que en muchas circunstancias o situaciones no es necesario el esfuerzo. Por lo tanto, nos sobreesforzamos pensando y creyendo que el sobreesfuerzo es bueno y hemos considerado hasta ahorita que el sobreesforzarse es algo maravilloso, bueno, porque te da mejores oportunidades que si no te esforzaras, cosa que no es verdad. Con esto no estoy hablando tampoco de llegar a la no actividad,
No estamos diciendo que seamos parásitos flojos o que no hagamos nada, que seamos lacras de la sociedad, que seamos personas que están ahí sin hacer nada o realizando ninguna actividad. No estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que sí debemos llevar nuestra actividad diaria, pero en la forma mayormente eficiente o más eficiente posible. Entonces, la búsqueda o el encontrar o vivir o experimentar la vida en la eficiencia correcta y clara es el uso de la fuerza correcta o forma, manera correcta que ni siquiera se debe llamar esfuerzo de acuerdo a cómo se entiende actualmente. Entonces, hasta aquí tenemos que puntualizar que la forma en que ustedes tienden a escuchar la palabra esfuerzo es una forma no conveniente o no correcta del entendimiento que se tiene o el concepto que se tiene. Esfuerzo no es sobreesforzarse o utilizar una energía por encima de lo necesario. Esfuerzo es simplemente, como ya lo dije, utilizar la energía suficiente y necesaria de acuerdo a lo que se tiene que realizar o a la actividad que se quiere vivir o que se ha elegido experimentar. Por lo tanto, eso es el esfuerzo, utilizar lo necesario, lo eficiente. Y si lo vemos en la naturaleza y lo queremos entender más claramente, es la ley del menor esfuerzo. O sea, hace que en la naturaleza donde volteemos, sí existe el uso de la fuerza o el intercambio de energías o fuerzas para que las condiciones tengan movimiento, porque todo está en vibración y en movimiento, pero la naturaleza siempre utiliza la menor fuerza posible, donde al utilizar la menor fuerza posible tiene la mayor eficiencia posible. Y el ser humano no. El ser humano no le importa buscar o encontrar la eficiencia, sino cae en el sobreesfuerzo innecesario la mayoría de las veces, haciendo que las condiciones que vive sean más difíciles, donde ese sobreesfuerzo incluso empieza en su interior, en una lucha interna entre hacer o no hacer, decidir, no decidir, querer, no querer, y empieza a luchar consigo mismo, sobreesforzándose ya desde la lucha interna, donde va mermando sus capacidades y su energía, porque para cuando quiere actuar en la condición específica de las condiciones que tiene que realizar, pues ahí ya desgraciadamente va mermado, va sobreesforzado, haciendo que le sea más difícil todo aquello que tiene que realizar o tiene que vivir o a muchas veces hasta lo deja de lado y mejor ni siquiera lo hace. Entonces son condiciones que tenemos que reconocer que el ser humano actualmente vive y que no es necesario o que no es la mejor forma o manera de poder vivir y experimentar. Vamos a cambiar entonces las palabras y vamos a decir, el esfuerzo es la forma eficiente de realizar alguna actividad o alguna condición. El sobreesfuerzo es la forma ineficiente de realizar una actividad o alguna condición. Entonces, si podemos poner las palabras como son, podríamos decir que la tendencia del ser humano actual es al sobreesfuerzo, a la forma ineficiente de utilizar la fuerza para realizar una actividad o alguna condición. Y la forma correcta debería ser el esfuerzo, o sea, hace la eficiencia del uso de la energía en cualquier condición o actividad que quisiese realizar, porque de esa manera entonces podría lograr más, hacer más, realizar más o simplemente, como debe ser, utilizar las condiciones en equilibrio y en armonía correctas para que todo esté dado en justa y medida razón. De acuerdo a esto, entonces podríamos empezar a decir, como dije, que el primer sobreesfuerzo se realiza en el interior de cada quien, en la lucha que cada quien tiene. Por ejemplo, yo me he puesto a ver que a veces vas a una casa y en la cocina están los platos todos sucios y están ahí hasta un día, 2 días, o al menos toda una tarde o mediodía o más. Y las personas están discutiendo, no han lavado los trastes. O la persona misma no ha lavado los trastes, piensa en sí mismo que no ha lavado los trastes, o discute con otra persona que por qué no los ha lavado, que si los ha lavado, y discuten por horas, o discuten en su interior por horas de que no han lavado los trastes, o preocupados porque no han lavado los trastes, y los trastes siguen sucios ahí. Y llega el momento en que van y lavan los trastes, y ya pasó, como digo, mediodía, un día, 2 días, y van y lavan los trastes. Y el lavar los trastes tardó a lo mejor 15 minutos, media hora. En una casa promedio, 15 minutos yo creo que es lo que es suficiente, de 2, 3 personas. Media hora, a lo mejor son un poco más de personas.
Entonces, lo que tardaron 15, media hora para realizar una actividad, estuvieron días o medios días o muchas horas sobreesforzándose en su interior, pensando y luchando si los lavo o no los lavo, por ejemplo. También todo este tipo de condiciones hace que entonces las cosas no se den o no se den como deban de darse. Muchas veces, en vez de simplemente saber y entender que todo lo que tienes que hacer para generar un cambio en tu vida, una inercia, utilizar un esfuerzo o una fuerza, pero tú piensas en el sobreesfuerzo, prefieres vivir como vives y no esforzarte en nada, porque piensas que el esforzarte es sobreesforzarte y te va a llevar a condiciones que te van a sacar de tu comodidad y prefieres tu comodidad que usar fuerza o utilizar la fuerza para cambiar y modificar tu actitud, tu forma de vida, lo que realizas o incluso aprender algo nuevo. Y definitivamente esas condiciones son condiciones que te limitan a que la vida sea eficiente y sea en la mejor condición y en la mejor manera. Ahora, todo esto es físicamente. Si entendemos más allá de lo físico y entendemos que lo que vemos físicamente simplemente es una proyección de la conciencia y que antes de que se manifieste podemos ser una influencia donde no tiene para nada, no existe un valor, porque los valores se dan una vez que las cosas están manifiestas, pues desde ahí no se necesita esfuerzo alguno para modificar y cambiar muchas de las condiciones que se tienen que esforzar una vez que ya están manifiestas. Y en otras ocasiones ya les he dicho un ejemplo que se utiliza. Por ejemplo, si yo quiero construir una casa, un edificio, y lo construyo y ya pongo una pared de más, y esa pared me di cuenta que no la quería o era una equivocación, pues ya el poner la pared costó un esfuerzo, costó trabajo, costó energía. Quitar la pared vuelve a costar esfuerzo y trabajo y energía. Pero ¿cuánto me hubiera costado borrar la pared que dibujé en un plano? Bueno, pues nada, me hubiera costado a lo mejor 20 segundos de utilizar un borrador y borrarla. Entonces, lo que 20 segundos en un plano hubiese sido, me tardé días, dinero y esfuerzo en que una vez que físicamente ya estaba construida la pared, ponerla y quitarla. Es igual en nuestra vida. Si en nuestra vida tenemos una capacidad más consciente de poder manifestarla desde antes de que sea manifiesta y hacer una influencia en esa manifestación, lógicamente el esfuerzo se reduce en todos los sentidos. Por ejemplo, en la conciencia, antes de que algo se manifieste, si tú tienes algo que pesa 5 toneladas o que pesa 1 kilo, en la conciencia no hay diferencia entre 5 toneladas o 1 kilo o todo el peso del mundo. Sin embargo, una vez que las condiciones ya están dadas y manifiestas, pues 1 tonelada, 2 toneladas, 5 toneladas o todo el peso del mundo tiene un valor que tiene que tener correspondiente una fuerza, un esfuerzo para poderlo mover. Sin embargo, como digo, en la conciencia no. Por eso se decía o se dice que con la fe mueves montañas. Y yo no les diría eso. Yo les digo, con la conciencia trasciendes el mundo. Con la conciencia mueves cualquier montaña o transformas cualquier cosa. Transformas la vida por completo, hasta ti mismo. Entonces, las condiciones, si podemos tener acceso consciente a influir en la conciencia antes de que se manifieste, pues lógicamente el esfuerzo que utilicemos en nuestra vida una vez que las condiciones estén manifiestas será mucho menor, ya que encontraremos en nuestra vida las condiciones más congruentes de acuerdo a lo que queremos vivir, haciendo que el esfuerzo sea lo mínimo posible, donde el esfuerzo, como les digo, no es algo malo, es simplemente utilizar la fuerza necesaria y suficiente para vivir la experiencia que estamos viviendo, pero no un sobreesfuerzo. Entonces nunca caeríamos en un sobreesfuerzo, sino que simplemente en la forma normal, natural y eficiente de vida y vivir plenamente cada vez más, utilizando nuestra energía y fuerza solo para experimentar, sin ese sobreesfuerzo que cansa, ese sobreesfuerzo que de alguna manera te hace o te limita el no hacer o no realizar o no permitirte ciertas condiciones y mantenerte en un estado de confort aparente, donde ese estado de confort es como si fuese una cárcel de ti mismo. Por lo tanto, entonces, es importantísimo y muy fundamental poder tener la capacidad
el entendimiento, la conciencia de la influencia en la manifestación antes de ser manifiesta. Y ahorita hacemos un ejemplo o hacemos un ejercicio, más bien dicho, de una influencia en nuestra vida antes de que la vida esté manifiesta y de esa manera tener un menor esfuerzo. Y también vuelvo y reitero también lo mismo. Una vez que todo ya esté manifiesto, también debemos de encontrar dentro de lo manifiesto el menor esfuerzo posible, como la naturaleza nos lo muestra. No luchemos con nosotros mismos, dejemos de ser tercos. Si es sí, si es no, y tomemos decisiones conscientes cada vez más para no sobreesforzarnos en la vida una vez que la vida está manifiesta. Vamos a hacer nuestro ejercicio entonces de cómo influir en la manifestación de nuestra vida sin esfuerzo antes de que se manifieste, para que una vez que esté manifiesta no batallemos y no nos reesforcemos. O sea, utilicemos solo el esfuerzo, que es la energía suficiente, necesaria, de manera eficiente para la realización de aquello que hemos decidido, pero nunca reforzarnos o tratando de lograr algo que parece imposible, ya que el esfuerzo que tendríamos que hacer no tenemos la capacidad de poderlo lograr, por lo tanto preferimos quedarnos donde estamos. Vamos a hacer este ejercicio y cerramos nuestros ojos un momento, por favor. Y con los ojos cerrados tomamos conciencia de aquí, el ahora, de este momento y de este instante. Y tomamos conciencia de la vida lineal, de la vida física, al punto que sabemos que hay un espacio, que hay un tiempo, que hay sensaciones, sentimientos, pensamientos. Y podemos reconocer que existimos. O sea, ya estamos en un punto de manifestación. Incluso esa manifestación la llamamos tangible, vida, realidad. Y estamos en esas condiciones tangibles de manifestación. Pero también reconocemos y sabemos que toda esta manifestación dada viene de una proyección de la conciencia. Y que todo se proyecta de acuerdo a lo que la conciencia es. Entonces ahorita podemos reconocer en este momento en nuestra vida cosas por las que nos reforzamos, cosas por las que nos sentimos impotentes, ya que no podemos hacer el esfuerzo necesario o no tenemos la fuerza necesaria para cambiar, modificar, realizar, activar, vivir. Y entonces hemos quedado en una condición de impotencia. Y reconocemos tanto una cosa como otra. Pero en este momento vamos a hacer un viaje al principio, antes de que todo sea manifiesto, y desde ahí haremos cambios, modificaciones en nuestros hábitos, en nuestra persona, en las condiciones en las que vivimos, para que una vez que estén manifiestas nuevamente, estén en las mejores condiciones y podamos vivirla eficientemente. Entonces, una vez que estamos y reconocemos que estamos en el mundo manifiesto, vamos a empezar a viajar a la conciencia antes de que todo sea manifiesto. Y poco a poco nos damos cuenta cómo todo no es tan denso como parece. Todo es una interpretación, mas no una realidad. Y poco a poco va tomando menos densidad lo que antes pensábamos que era una realidad. Y la densidad se va haciendo menor cada vez. Y es como si todo se llenase de luz, radiante y brillante. Y al llenarse de luz, todo se convirtiese en la luz, se fundiese en la luz, y lo único que quedara es la luz misma. Y todo al fundirse en la luz, deja de estar manifiesto. Simplemente está una potencialidad de poder ser manifiesto nuevamente. Y eso nos ayuda a tener una ligereza, una paz, una tranquilidad, y nos ayuda a empezar a viajar cada vez más profundamente en la conciencia antes de que todo esté manifiesto. Entendemos que en el mundo de lo no manifiesto, el uso de la fuerza, el esfuerzo en ningún sentido es necesario, y cada vez llegamos más profundamente a la conciencia. Y es como si también nuestro cuerpo se llenase de luz.
todo nuestro cuerpo se llenase de luz y se funde en la luz. Nuestras emociones, pensamientos, voluntad, todo se funde en la luz y somos uno con la luz. Y nos reconocemos como siendo una luz pura, radiante y brillante. Y esta luz pura representa la coexistencia de todas las posibilidades potenciales que podemos activar a través de la conciencia y hacerlas nuestra experiencia. Y entonces en este momento somos un cuerpo, un ser de luz solamente, una luz radiante, brillante. Y esta luz radiante y brillante es lo que somos antes de que se proyecte la conciencia, antes de que se manifieste algo. Y desde aquí empezamos a influenciar en nuestra manifestación de vida y decimos: yo vivo con el menor esfuerzo posible, de la forma más eficiente en todos los aspectos de mi vida, en la economía, en mis relaciones, en todo en mi vida, en mi trabajo, en mis emociones, en mis actividades, en todo lo que realizo, lo realizo de forma eficiente, clara, en el amor. Nada me pesa, nada me cansa. Todo se hace de forma eficiente, en el momento adecuado, de la forma adecuada, en tiempo y en forma perfecta, en sincronía divina. Por lo tanto, el esfuerzo es solo el uso de la fuerza necesaria para vivir y experimentar la vida de la forma más plena posible. Y en este momento mi vida se realiza y se manifiesta en la mayor eficiencia posible. Y vemos cómo todo se reestructura, cómo todo se rehace, nuestra perspectiva de la vida, nuestros hábitos, la vida misma, el trabajo, la familia, la pareja, todo se reestructura, todo se reconvierte, todo se reconstruye, todo se rehace, todo es nuevo de acuerdo a una mayor eficiencia. Y vemos cómo todo se va moviendo, reconstruyendo, rehaciendo. Y estamos haciendo una influencia consciente antes de que todo se manifieste. Y empezamos a dejar que todo empiece a manifestarse desde nuestra persona hasta nuestro entorno. Y todo se manifiesta ahora con la influencia que hemos dado en la mayor eficiencia, en el menor esfuerzo, en la mejor condición, en la plataforma y fundamentos de amor, de plenitud, de vida, en las mejores condiciones. Y poco a poco todo se empieza nuevamente a proyectar, a manifestar. Y empezamos a volver a sentir nuestro cuerpo, nuestra personalidad, nuestro entorno. Y ahora hemos influenciado nuestra vida de mejor forma y manera. Y agradecemos a Dios que así es hecho, que así es dado. Gracias Dios, porque antes de pedir siempre nos ha sido dado, porque antes de que toquemos la puerta está abierta, antes de que preguntemos siempre la respuesta ya ha sido dada. Hecho está. Abrimos nuestros ojos y vamos a ver cómo de aquí en adelante, con esta influencia que hicimos, muchas de las condiciones que antes eran imposibles o impotentes o eran condiciones que causaban mucho esfuerzo en su vida, van a ser más fáciles, más eficientes, van a poder sentirse con mayor fortaleza, con mayor eficacia, con mayor facilidad para vivir en todos los aspectos, físico, emocional, en las condiciones económicas, en todas las situaciones que viven. Y espero yo que ustedes puedan realizar este ejercicio de forma regular y recurrente para que cada vez más tengan de alguna forma la influencia consciente en su vida y que esa influencia los lleve a vivir la vida congruente de acuerdo a lo que quieren vivir y de acuerdo a lo que están viviendo. Pues no me queda más que agradecerles como siempre la oportunidad de coincidir, de compartir, de estar reunidos y siempre por favor agradecer el que compartamos. Compartir es fundamental
y compartir es muy importante. Y recuerden que compartir no es solo informar, sino compartir es acompañar. Hay gente que puede llegar a escuchar esto por primera vez y no entenderlo, rechazarlo, tener una resistencia, y por eso es importante acompañarlos para que puedan permanecer y puedan entender realmente los beneficios que ustedes tienen y que ellos puedan tener.